de género de la mujer siempre tiene razón, hasta llegar a un punto que es completamente estúpido y absurdo. Es decir, ninguna persona, ni hombre ni mujer, debe tener siempre la razón solo porque lo diga. Porque por esa regla de tres siempre nos vamos a ir a grupos más reducidos. Entonces, lo siguiente que será, pues que entonces los grupos de mujeres, por ejemplo, inmigrantes, que tengan los papeles en regla, es un grupo minoritario en España, entonces su palabra siempre tiene que ser verdad. Pero luego llegaremos al grupo de mujeres inmigrantes que no tienen papeles, entonces también su palabra tendrá que ser verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la palabra de todo el mundo es verdad y las pruebas forenses, que es lo que habla nuestra ciencia, no vale para nada, porque todo queda en hechos subjetivos. Yo siempre digo cuando declaro en un juzgado que yo solo hablo en base a las pruebas. Si yo no tengo pruebas, yo no puedo defender a nadie, ni puedo acusar a nadie, porque las personas siempre mienten, las pruebas no. Si es cierto que las pruebas pueden ser ambiguas y, bueno, puedes tener una dualidad para poder defender cómodamente un caso en los dos sentidos. Pero las pruebas no mienten, están ahí. Entonces, hacer caso solo a las versiones de unos u otras es lo peor que está pasando ahora mismo aquí en la política de España. Me escribe Flor, hace todo lo que me complicado, cuestión en México, se tiene mucho a necropsia. Claro, aquí, por ejemplo, en España lo que está haciendo es violarse la presunción de inocencia. Os puedo poner también varios ejemplos. Por ejemplo, un hombre, entendemos pues que a lo mejor no es un hombre que pueda estar en sus facultades mentales, mata a su mujer y asesina a su hija. Así es el titular. ¿Qué es lo que ha pasado al final? Pues que el hombre ha tenido un brote psicótico, ha matado a la mujer, ha cogido a la niña y se ha tirado con ella por la ventana. ¿Es un asesino? Por supuesto. ¿Es violencia de género? Puede que sí o puede que no, porque a ella no la ha matado por el hecho de ser mujer, ni por el hecho de considerarla inferior, sino simplemente la ha matado porque su patología mental la ha hecho llevar a cabo eso. ¿Qué sucede cuando es al revés? Cuando es la mujer la que mata al hombre o mata a los hijos. Aquí en España, en 2018, yo me hice famoso en un programa de televisión por decir la verdad. Nosotros tenemos estadística de todos los asesinatos. Y en España, en 2018, murieron más menores asesinados a manos de sus madres. Y cuando hablo más, hablo de madres, madrastras, novias del padre, etcétera, que mujeres asesinadas por violencia de género. Y todo el mundo se me echó encima. No sé si sigo conectado o no. O se me ha pasado la presentación de Ana Celia. Ah, vale, está presentando a Ana Celia por mí. Vale, no pasa nada. Igualmente, a pesar de las prohibiciones, ¿por qué le dejan en libertad? Justifica que no se detuvieron adecuadamente. Pues precisamente por eso, por el ciberacoso que se hizo a través de las redes para tener la presión sobre estas personas, porque los jueces llegan al momento en el que ya pues intentan tener contentos que no deberían, porque deberían estar en base a la ley y en base a las pruebas y a los expertos, pero no deberían. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tienes un experto de la policía diciendo una absoluta tontería y tienes expertos de parte, pues los jueces los pones en un compromiso, porque en este caso de la manada hay un fragmento del vídeo donde esta chica sale masturbando a dos chicos a la vez, uno con cada mano. Pero hay un perito, si no me equivoco, asignado a una entidad oficial, que dice que eso se ve claramente en el vídeo, que es porque la chica estaba perdiendo el equilibrio. Y claro, yo digo que qué estupidez es esa. O sea, es una prueba completamente absurda. Aquí tuvimos otro caso muy parecido hace años, hasta que salieron las grabaciones, pues igual, a uno de los chicos prácticamente lo mataron en una paliza. Y al final de las grabaciones se vio que estaba la chica teniendo sexo con ellos a la vez y uno de estos dice, ¿contigo he tenido sexo oral? Lo dijo con otras palabras, pero lo normalizo. ¿Contigo he tenido sexo oral? El chico dice, sí. Dice, pues bájate al pueblo y súbeme un cubata. Un cubata, una bebida alcohólica con refresco, aquí. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que quieras condenar a estos hombres por violación si es que eres tú la que está consintiendo tácitamente en el vídeo? No hace falta un contrato por expreso, pero se está viendo. ¿Y qué es lo que puede pasar? Lo mismo que pasaba antes, que todo esto perjudica a las mujeres que son realmente violadas, porque se llena el juzgado de estupideces y no llegan a tiempo. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, una mujer violada en un parque por la noche. ¿Qué sucede? Pues esa mujer va a un hospital, va a la policía, dice que me han violado y le mandarán al forense. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como el forense está saturado con estupideces, con violaciones que no son existentes, con pruebas que no son reales, a lo mejor a esa mujer la ven dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses, un forense no podemos decir que esa mujer ha sido violada. Pero claro, tampoco podemos poner en duda su palabra, porque aquí hay mucha jurisprudencia que dice que el testimonio de una mujer es válido. Entonces, ¿qué hacemos? Yo siempre intento ir a las pruebas técnicas, pero claro, no las hay tampoco, porque no hay informe de urgencia, solo está la palabra de ella, la denuncia policial, no hay secuelas psicológicas, ¿y cómo lo defiendes?
Pues es un gran problema y es algo en lo que estoy trabajando con el equipo de mi querido amigo Víctor allí y con FEMECA, también con Antonio Juárez, para ver si podemos establecer una especie de protocolo de cara a violencia de género, de cara a tema de acoso y ciberacoso, para que todo esto, si no se puede evitar, por lo menos que se pueda prevenir. Porque al final de prevenirlo, se van reduciendo los casos vamos, que siguen su curso. Y al fin y al cabo yo creo que podríamos llegar a ese control y, bueno, a esa erradicación del mal uso que se hace de las denuncias falsas por acuso, del mal uso que se hace de las redes sociales para el ciberacoso y demás. Entonces, bueno, quedan como 15 minutos según mi reloj de aquí. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo encantado de responder. Escribiendo. ¿Alguna duda? ¿Algún ejemplo? Doctor Carlos, por la parte Sí, de chat, pregunta Angélica Alejandra Nieto Gómez. sí. Oye, pero si a pesar de las pruebas periciales, ¿por qué dejan en libertad? Ya que justifican que no se tuvieron adecuadamente. Pero a ver, en el caso de la manada es que es complejo, porque ellos tenían un grupo de chat de WhatsApp de varios chicos, como de 20 chicos, y se llamaban la manada porque ellos consideraban que iban de caza, que cada vez que iban a una fiesta de un pueblo lo llamaban ir como de caza, ir a por chicas. Entonces tenían comentarios muy feos, en plan, pues vamos mejor a por las gordas, que las gordas son más fáciles, o ese tipo de comentarios. Y cuando pasó este delito de Pamplona, que pasó en julio, cuando la policía investigó el teléfono de los chicos, encontraron que había un caso de violación anterior, en el que yo he intervenido como perito mediático de la acusación, es decir, de la chica que fue agredida. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esas pruebas, como fueron obtenidas por la policía en una investigación que no estaba autorizada por un juez, pues no son válidas. Y ahora hay un pequeño conflicto legal con ese tipo de cosas. Por eso el tema de la objetividad de las pruebas, de la cadena de custodia y del análisis forense y pericial es algo fundamental en todos estos casos. ¿Alguna pregunta más? ¿Por chat o por voz? Muchas gracias, Andrés. Sí, es que llegamos al problema. Por ejemplo, aquí en España ha pasado una cosa muy curiosa. Una jueza de familia siempre quita la custodia a los hombres. Les quita las visitas con los niños en el juzgado de aquí de familia de Francisco Gervás. ¿Qué es lo que sucede? Pues que después de mucho investigar, resulta que esta jueza es la presidenta de una asociación de juezas feministas contra el patriarcado. Es decir, tiene un odio irracional y espúreo a todos los hombres, y así lo demuestra en su cuenta de Twitter. Su cuenta de Twitter, todos son comentarios hacia los hombres, de ojalá se mueran, es mejor tener sexo con un perro. O sea, esta persona no puede ser una jueza de familia, porque evidentemente no es objetiva. Tampoco sabemos por qué tiene esa obsesión con los hombres, habrá tenido una mala experiencia, imagino. Pero esa persona no podría ser juez. Y por desgracia es que todo eso, para ser juez, no tiene en cuenta tu ideología, ni en España, ni en México, ni en ninguna parte. Y se debería tener en cuenta por estas cosas para evitar esto, por el bien siempre del supremo de los menores. Vale, Hola, hola. hola, hola. Buenas tardes. Bueno, otra Muy de las bien. cuestiones que también quisiera compartir es que justamente también aquí en México como que se le ha dado siempre esta prioridad a las mujeres de que Sí, cuando se habla de una custodia de los hijos, pues es que siempre ellas tienen como ese derecho o ese sí. privilegio. Y a mí me tocaba, y lo voy a hablar desde una experiencia cuando estuve en Fiscalía de Procesos Familiares, cuando tenías que hacer esta cuestión de hacer los dictámenes y hacer las entrevistas para ver quién era más apto para que se quedara con la custodia de los hijos, de verdad que no había a cuál irle. O sea, Mm, la madre, o sea, al aplicarle las pruebas psicológicas, la entrevista y todo, te dabas sí. cuenta que ni siquiera ella era capaz de poder estar a cargo de sus hijos. Obviamente también el papá, ¿no? También si era adicto, si tenía algún problema, otro tipo de cuestiones. Y que Sí. dices, bueno, y las abuelas, bueno, también, o sea, ya no estaban como para estar criando y educando hijos. O sea, si nos vamos a ese Mm, tipo de cuestiones, ya no están para ese tipo de situaciones. Ahora bien, ¿qué hacías? O sea, de repente dices, bueno, la ciencia, las pruebas me dicen esto, me arrojan este tipo de rasgos, la entrevista también, o sea, sí.
es que no hay para dónde. ¿Y qué haces con eso? Y muchas de las veces, y lo tengo que decir, y así me ha aventado enemigos a gente cuando me escucha hablar, porque dice, es que ni parecieras mujer ni nada por el estilo. No, es que hay una realidad, y muchas de las veces las mujeres que iban van por cuestiones económicas, o porque no han Sí, arreglado problemas con su pareja, y son cuestiones de resentimiento, de situaciones que dices, ¿cómo lo evalúo y lo pongo aquí ante el juez? Y cuando correcto. van este tipo de casos con peritos, con jueces, con abogados, a veces están, y lo voy a decir así, vulgarmente, más tronados que nada. Porque digo, estos deberían de estar primero, o haberles practicado algún perfil o alguna prueba psicológica, porque tampoco son aptos para estar diciendo quién es apto para que se quede con los hijos, porque también hay este tipo de cuestiones donde si un juez, un abogado tiene resentimientos con la mujer, con la pareja, y también está viviendo situaciones así, lo ve proyectado o lo ve reflejado, eso yo lo he visto muchísimas veces, y ni cómo de verdad, ni cómo ayudar en ese aspecto. Entonces sí, de verdad que es terrible, y más ahora en estas cuestiones de pandemia, que son los detonantes de situaciones anteriores, que no hayas, o sea, no encuentras la salida. Entonces, ojalá y se pudiera trabajar también las leyes con ese tipo de situaciones, donde también yo también creo que hay hombres que sí son capaces también de educar a sus hijos y de educar a sus hijas, y que ya se quiten ese tipo de conceptos tan absurdos de que el papá puede ser mamá y es papá a la vez, o que la mamá cuestión de empoderamiento absurdo, Mm. de que también es mamá y papá a la vez. No, eres mamá y punto, nunca vas a ser papá. Y el que es papá va a ser papá y se acabó. Que puedes hacer cosas que hace la mamá, eso es otra cosa, pero hay que darle nombre a las cosas, porque si no, pues esto va a seguir así igual, y pasaremos congresos y gente como ustedes, muy inteligentes y que tienen todas estas bases, pero de nada va a servir. Gracias. No, gracias a ti por la aportación, pero es una cosa que es verdad, y yo lo digo mucho aquí en España. Para que no, fijaros la tontería que dice. Aquí siempre los niños para las mujeres. Aquí incluso aunque la madre sea prostituta, puede tener a los niños mientras que no ejerza la prostitución delante de ellos. Es que puede ser respetable, pero yo lo veo absurdo. Si tienes un padre que tiene mejor situación o tienes unos abuelos que tienen mejor situación. Pero lo absurdo del absurdo es que se está criticando mucho el patriarcado, que la mujer está destinada a cuidar a los niños, qué tal, pero luego por otro lado defienden que las custodias se lo den a las madres. Entonces, el dar una custodia en exclusiva a la madre es el hecho más machista que puede haber en un juzgado. Porque si tú piensas que los dos son por igual, entonces ¿por qué se lo das a la madre? Porque ya das por hecho de que ella sepa ser la cuidadora porque no puede trabajar. Entonces se queda un conflicto que realmente queda mucho por resolver. Karina, si baja, me pregunta por el nombre. Sí, lo pongo aquí para que todos puedan. ¿Alguna pregunta más? ¿Le respondo esto? Lo de mujeres poco altas. Sí, pero igual, y lo mismo que te digo con el caso de las mujeres de la prostitución, aquí en España, por ejemplo, hay casos de narcotraficantes, traficantes, muy buenos estafadores, que ¿qué es lo que pasa? Que como no se puede demostrar su actividad delictiva, son muy buenos narcotraficantes, pero es que encima son mejores padres. Por tanto, siguen teniendo la custodia de sus hijos, por absurdo que parezca, porque una cosa no quita a la otra. Entonces, bueno, pues con lo de la prostitución parece ser que es lo mismo. Y son cosas que tanto ni para un lado ni para otro, yo creo que esas cosas no se deberían permitir. Y gracias a ti, Karina. En efecto, aquí en México, está declarado en el estado de género y coincido en que muchos de ellos sí existe mucho violencia de femicidio. Claro, aquí en España lo que estamos debatiendo es que la violencia no debe tener género, es violencia y punto. Porque ya no solo la violencia hacia la mujer y hacia los niños, es que aquí en España tenemos muchísima violencia a los ancianos, pero muchísima. Y es algo que pasa desapercibido. Y suicidios aquí tenemos muchísimos en España. Y también no le hacen nada de caso. Están solo centrados en la violencia de la mujer, que es todas las muertes cuentan, por supuesto, pero es el índice menor que tenemos anual de muertos. Mueren más menores por sus padres y por sus madres, mueren más hombres en trabajos laborales, mueren más ancianos por otras cosas, y al año, pues sí, mueren mujeres, 40, 50, depende del año, 30, que es una barbaridad, debería ser cero el número perfecto, pero debería ser cero en todas las violencias. Y aquí solo está trabajando en una, pero tampoco está trabajando de la forma correcta, porque por más millones de euros y de dólares que están invirtiendo en España, lo único que están haciendo es enriquecerse a los políticos. A día de hoy no hay ninguna política
ninguna medida política que pueda prevenir o sanar esta deficiencia que tenemos. Y, sin embargo, a lo mejor con otros sectores esa inversión sería más práctica, como es el suicidio. Sí, el caso de Julia, la maestra con Gabriel, el niño pez, ese caso lo llevé yo mediáticamente. Y este caso ya fue horrible. Es una mujer que creo recordar que era dominicana, da igual la nacionalidad, mató al hijo de su novio porque estaba como celosa de él. Y ya no solo que lo mató, sino que encima estuvo actuando con la policía como si ya no supiera nada y al final lo tenía en el maletero de su coche y lo iba a descuartizar. Y fue una atrocidad bestial. Entonces, claro, en este caso vemos a lo de siempre. ¿Por qué es mujer tenemos que darle razón? No. ¿Porque es mujer y es de color de piel negra tenemos que darle razón? No. Porque hay mujeres que matan, hay mujeres que no matan, hay hombres que matan, hombres que no, hombres negros que matan, hombres blancos que matan. Las facultades mentales de cada uno no distinguen de raza y de color de piel. Pregunta, creo que tenía algo por ahí. Vale, pues si nadie tiene más dudas, bueno, me podéis escribir al correo que he dejado ahí, quien quiera, sin ningún tipo de problema, aunque ya no veo dónde lo he dejado, pero por ahí andará, defema@peritojudicial.legal, para cualquier duda y para Ahí, cualquier... sí, doctor Cuadrado, ahí en el chat está comentando la maestra Mariela, a ver si pudiera leer el chat. Vale, en efecto, aquí en México ha sido declarado que muchos de ellos también conocidos. Claro, pero eso, ¿sabes quién tiene la culpa de eso? Lo tiene España. Porque en España el Tribunal Superior de Justicia, el tribunal más alto que hay, dio por válida una sentencia en la que dice que el testimonio de una mujer es prueba de cargo válida contra un hombre en casos de violencia. Entonces, al ser un tribunal superior, esa sentencia ya ha sido de jurisprudencia en México. En México, en Europa, en Latinoamérica y demás. Y por esa sentencia se está condenando a mucha gente injustamente simplemente por el hecho de un testimonio, que vamos, como si no pudiera mentir nadie. Un testimonio para mí nunca puede ser válido si va en contra de las pruebas forenses o periciales. Vuelvo a dejar el correo aquí para Lupita. Vale. Doctor, buen día, le habla Mariela. Hola Mariela, muy buenas. Buenos días. Sí, en efecto, mi comentario iba tendiente a que malamente los peritos muchas veces nos dejan atados de manos porque estas alertas de género han abierto unas puertas que son buenas en muchos casos y en muchas situaciones, pero en algunas otras las pruebas o los medios probatorios que nosotros como peritos podemos aportar quedan completamente por debajo porque se le da mayor credibilidad al simple dicho de una mujer que viene a denunciar a su pareja, cuando en las mismas evaluaciones psicológicas a veces nos dicen es que yo tengo coraje porque él me engañó y me ha engañado varias veces y lo ven como una forma de venganza, el hecho de venirlos a denunciar y pues nos dejan con las manos atadas. Eso pasa en todos los países, pero pasa por esta jurisprudencia. Por eso yo aquí en España insisto mucho en crear otra jurisprudencia que sea contraria a esa, para que por lo menos los jueces en todo el mundo a nivel supremo puedan instruir de otra manera, porque es que es una atrocidad que hagan todo esto. Mira, voy a dejar aquí el link con el estudio de ciberacoso. Para quien no quiera descargar, es el link donde está libre y gratuito. Y claro, es que nos deja muy indefensos, porque cuando es un hombre contra una mujer, creen a la mujer, pero el problema es que cuando es una mujer contra otra mujer, ¿a quién creen? Entonces no pueden aplicar igualdad en un procedimiento donde es mujer contra mujer y aplicarlo con distintas formas cuando es una mujer contra un hombre o contra un transexual. O decir, no, es que como es transexual, tal, pues es que antes era un hombre. Es como, no. O sea, eso ya, igual que dejó de ser enfermedad mental hace muchos años, todo eso ya está actualizado. O sea, eso no es así. Si es mujer, si es hombre, es mujer. No puede ser mujer para lo que te interesa y transexual para lo que no te interesa. Es decir, puede ser mi pareja transexual para que todo vaya bien, pero cuando va mal, entonces ya, no, es que antes era un hombre y tiene mucha fuerza y tengo miedo. No, pues mire, es que eso no es así. O sea, aquí la igualdad de armas va para todas las partes.
¿Alguna cuestión más? Estos 8 minutillos que quedan. Bueno, si no hay cuestiones, pues si queréis os dejo estos 5 minutos como de descanso para que la siguiente ponente pues, pueda preparar bien el dossier que quiera presentar y así aprovecháis para poder comer algo, ir al servicio y demás. Yo muy agradecido por haberme recibido. Para mí es un orgullo poder compartir un tiempo y conocimiento con todos vosotros y bueno, pues espero volver a veros en siguientes eventos. Así que muchas gracias por la atención y nada, pronto nos vemos. Mi estimado doctor Carlos, pues muchas felicidades. Ahorita a ver si los demás asistentes quieren hacer alguna pregunta. Yo quisiera enfatizar, no sé, en España, el síndrome de alienación parental ya no es reconocido porque se le dio un carácter patriarcal y entonces lo desestimaron en la Ciudad de México. Ya no es tomado en cuenta este término porque dicen que al crearlo pues simplemente era descalificar a las mujeres, decir que eran mentirosas, que efectivamente era una manipulación. Entonces no se le da lo que varios investigadores de las ciencias forenses, en su caso la psicología, hemos a veces hecho que sí se tome en cuenta, porque la alienación parental debe ser tomada textualmente en el sentido que un padre o una madre puede estar interfiriendo, dañando la psique del menor para que cree una animadversión contra alguno de los tutores. ¿Qué opina al respecto y qué se hace en Europa con esto? Sí, yo a ver, a mí no me gusta hablar de alienación parental porque es un término que está poco definido en la comunidad científica, pero sin embargo tenemos otro término que es de igual aplicación, que es el conflicto de lealtades, que al fin y al cabo viene a ser lo mismo, pero eso sí está fundado en base a la ciencia. Es decir, normalmente un progenitor, madre o padre, pues intenta comprar o beneficiar al niño ante ciertas actuaciones o ciertos actos que puedan ir en contra del otro progenitor. Entonces, digamos que es la forma indirecta y la forma científica de aplicar una alienación parental, pero el objetivo es el mismo, que es triangular en el menor para que tenga conflicto con los dos progenitores. Y bueno, aquí la verdad es que con el SAP hay jueces que son partidarios, jueces que no, y la doctrina te habla de las dos partes. Yo por eso cuando informo prefiero no mencionarlo y ceñirme siempre en conflicto de intereses o en otra serie de conceptos que pueda aplicar que quede más establecido de cara a la jurisprudencia previa. Bueno, ¿en qué pruebas proyectivas, psicométricas o cómo operar ese concepto que en lo personal no lo había escuchado? Todavía yo he utilizado el SAT, pero como le comentaba, en la Ciudad de México desapareció. Por ahí ya estaba habiendo una propuesta de volverlo a activar, supongo que sí, modificando, pero es exactamente, hay muchos jueces que ni siquiera conocen el fundamento del SAT, pero me parece buena su propuesta. ¿Cómo trabajar con ese conflicto de lealtades? ¿Con qué instrumentos? Sí, instrumentos realmente son los instrumentos más básicos que podemos tener. Lo que pasa es que aquí en España no se utilizan. Aquí en España, por ejemplo, ante un caso de SAP o de conflicto de lealtades, utilizan una técnica proyectiva, la de casa, árbol, persona con el niño. Pero ahora mismo, por ejemplo, estamos llevando un caso por falsedad documental contra una perito del juzgado, porque claro, ella decantó la custodia para la madre en base a una única prueba que le hizo al niño. Le hizo, cuando estaba con la madre, le hizo pintar un árbol, una casa y una persona. Y cuando estaba con el padre también. Cuando lo hizo con la madre, era un dibujo muy colorido, muy bonito, muy colorido. Cuando hizo con el padre, era un dibujo negro, todo negro. Entonces ella, bueno, pues refirió lo que quiso, que no era nada cierto. Al final resultó, el menor ya era un menor con 9 años, por tanto podía, en España no puede declarar, pero sí puede ser escuchado. Y cuando le preguntaron que por qué con su padre lo pintó negro, porque la psicóloga dijo que era porque odiaba a su padre, porque le maltrataba de pequeño y tal, el niño dice, porque cuando fui con mamá me pusieron una caja así de colores y cuando fui con papá solo tenía un boli negro. Entonces, claro, la propia psicóloga está induciendo una prueba proyectiva para el resultado que ella quiere obtener.
Por eso aquí lo que recomiendo siempre es utilizar el conjunto de pruebas que puedas. Aquí utilizamos un cuestionario que se llama Cuida. Si allí no llega, pues yo te lo puedo facilitar para que lo pases, porque se pasa por internet, va por licencia unitaria, que eso digamos que es para ver la capacidad custodia, y luego otra serie de cuestionarios que se pueden hacer, además de online, se pueden hacer autoinfligidos o heteroinfligidos, lo puedes pasar tú o lo puede pasar la propia persona. Y todo ese conjunto de pruebas, que es una de las cosas que quiero hablar contigo para este proyecto que llevamos hablando tiempo, pero que al final, por complejidad de nuestros planes y nuestras agendas, está resultando complicado empezar, pero es lo que quiero establecer contigo, para que en Latinoamérica, en España y en Europa, ya que eres el director allí de la Academia Internacional de Medicina Forense de Reino Unido, pues podamos tener ese peso y crear ese protocolo que sea correcto, sea adecuado, y que ya no tengamos que entrar en debate de SAP, no SAP y demás, sino que sea objetivo, sea con pruebas que están verificadas, que sean pruebas científicas, que estén homologadas tanto allí como aquí, o allí o aquí, porque si están allí lo están aquí, entonces eso da igual, y con eso crear esa consolidación que deje de un lado tanto la opinión paterna como la opinión materna, que sean simplemente alegaciones subjetivas, pero que puedes matizar luego el resultado, pero que no se base en eso ninguna prueba donde tenga que ver la custodia de un menor. Muy bien, y bueno, pues agradecido con la Academia Internacional de Reino Unido por haberme distinguido como director general del área y en Latinoamérica. Por supuesto que todos los que pertenecen al Colegio Federal de Peritos, dado esta hermandad con nuestro delegado en Europa, con el doctor Carlos Cuadrado Serranillo, es importante, y sin embargo ahora, volviendo un poco a lo que está planteado de esto de Cuida, que vamos a agradecer el colegio tener este instrumento y lo vamos a subir a nuestra web. En lo que se refiere a psicopatía, yo creo que es muy importante, hay un test proyectivo que es el bestiario, ver con qué se identifica el niño, con qué animal. Sí. Entonces, sí es bueno saber si el niño tiene una mascota, cómo trata esta mascota. De hecho, solicitar algunas fotografías, que bueno, ya más adelante en mi exposición, que está dentro de un minuto prácticamente, hablaremos de ello. Agradeciendo, doctor Carlos Cuadrado Serranillos, pues la interesante exposición que pues a todos nos da luces de cómo está tratando este eros informático y el ciberacoso. Y bueno, pues a todos ustedes también de estarnos acompañando. La sala, tuvimos que hacer el enlace, Radio Dios, muchas gracias, que está transmitiendo en Facebook Live en lo que está pasando aquí. Pero bueno, lo importante de estar en la sala de Meet es que pueden estar haciendo preguntas, ya sea en chat o de forma acústica. Entonces, pues nuevamente, gracias, doctor, y le regreso los micrófonos a nuestro coordinador, al maestro Edgar Escobar Gutiérrez. Y bueno, nada más para reiterar que hay este intercambio que estamos haciendo con Europa para hacer estudios de posgrados que van a ser validados por Reino Unido. Gracias, y gracias a todos. Maestro Edgar, adelante. Un abrazo. Gracias, doctor Víctor. Pues agradecer, doctor Carlos, por esta ponencia magistral. Gracias a los que siguen en línea. Como lo comentó el doctor Víctor, estamos al tope en la sala, por eso se realiza la transmisión en vivo por Facebook Live. Y pues bueno, agradecer al doctor Carlos Cuadrado Serranillos y dar la bienvenida pues al presidente del Colegio Federal, que pues es el turno de su ponencia titulada ¿Cómo elaborar una pericial con método SICOP? Doctor, pues comparto la presentación, y pues bienvenido. Pues muchas gracias. Por ahí le solicitaría a todos nuestros asistentes si pudiéramos inhabilitar la cámara para que no haya dispersores. Es muy agradable estarles viendo, pero para las presentaciones creo que sería muy adecuado que pudiéramos poner inhabilitada esta cámara, lo mismo que los micrófonos. El doctor
el maestro Edgar, bueno, es el que autoriza el audio. Y bueno, también sus preguntas ahí en el chat serán bienvenidas. Bueno, pues vamos a dar paso a lo que es CIPOC. Es el psicología del que postea. Fíjense ustedes que últimamente, no solamente con la pandemia, nosotros hicimos el doctorado allá en Reino Unido y mi tesis que se presentó fue la perfilación por medio de las redes sociales, que precisamente uno de los sínodos fue el doctor Carlos Cuadrado Serranillos, con la Academia Internacional de Reino Unido. Y bueno, este trabajo tiene 2 años, fue a raíz de un artículo que me solicitó uno de nuestros ahora delegados en Argentina, el licenciado Diego, y entonces nosotros vimos la necesidad, perdón, vimos la necesidad que teníamos que tener un instrumento en el que pudiéramos detectar algunas psicopatías, alguna cuestión psicológica por medio de lo que las personas postean. Hemos visto nosotros que cada post que nosotros hacemos en las redes sociales, pues dice mucho de nosotros. Este trabajo que ustedes están viendo en sus pantallas es la pericial que me solicitaron una empresa. Ahí los nombres, pues no son los verdaderos, por supuesto, por protección de la carpeta de investigación que está inclusive en proceso, pero era necesario que ustedes conocieran. No solamente es un instrumento que sirve para psicólogos forenses, sino en realidad para las distintas áreas forenses, la criminología, la criminalística, porque es un método en el que nos vamos a valer de lo que la gente postea en las redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Snapchat, en lo que es esto de intercambio de las fotografías. Entonces, aquí les estoy poniendo la pericial que hice, que consta de 27 fojas. Entonces, vamos a empezar nosotros por poner el nombre del imputado, el delito en el que está señalando la carpeta de investigación, y bueno, ahí qué número de carpeta de investigación. Posteriormente viene la fecha, el responsable y presente. Y damos brevemente nosotros una descripción qué es lo que nos está avalando como perito en el área. Es muy importante que hay varias personas que están realizando periciales, pero el nuevo sistema de justicia penal adversarial nos está solicitando que tanto los psicólogos forenses estemos certificados y colegiados. Ya de hecho hemos ganado por ahí algunas periciales por el simple hecho de que no alcanzan ni a presentar la contraparte en la acreditación, porque no están certificados o tienen estudios en psicología en diversas áreas, pero lo que los podría avalar o respaldar sería un colegio. Entonces, de entrada, los que estamos colegiados, pues ya tenemos un punto de arranque muy importante y podemos inmediatamente hacer que en la acreditación ya no presente su trabajo el perito. Si vemos en la hoja número 2, vamos a poner el motivo del dictamen. En este caso, fue una profesora que agredió a un menor verbalmente y lo excluye. Entonces, teníamos que saber que esta agresión, cómo poderla señalar. Entonces, resulta que ahora la nueva ley de protección del derecho del niño, niñas y adolescentes, se debe ver el interés superior del niño. Entonces, el motivo del dictamen en este caso fue realizar una investigación consistente en la valoración pericial en materia de psicología jurídica y forense, psicología del que postea, método que su servidor
diseñó hace 4 años más o menos y que dio pie, vuelvo a insistir, a un artículo internacional en Scopain. Posteriormente en programas de televisión se empezó a difundir y bueno, por primera vez en el país y a nivel internacional se presenta este método que da grandes beneficios. Entonces, para estos efectos de verificar si fulana de tal tiene conductas agresivas, discriminativas, xenofobia y de violencia psicológica contra niños, niñas y adolescentes. Bueno, el acrónimo que se utiliza es por un diplomado que dio el Poder Judicial de la Federación encaminado a la protección de niños, niñas y adolescentes. Empezamos a aprender todos estos mecanismos, bueno, que afectaron al menor, fulano de tal, causando daño psicológico y moral. Y en base a los resultados obtenidos, coadyuvar en la toma de decisiones pro niño respecto a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes según la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 1254, atendiendo al interés superior del niño. Entonces nosotros ahí vamos a dar el motivo del dictamen. Vuelvo a insistir, lo puede hacer un criminólogo, un psicólogo, un criminalista, las distintas ramas que hay dentro de las ciencias forenses. Bueno, posteriormente, habiendo realizado los estudios necesarios y suficientes para la elaboración de la pericial en psicología jurídica y forense, psicología del que postea, SICPOS, analizando las redes sociales de fulana de tal, Facebook Live, voy a decir cuáles son las redes sociales que voy a investigar de esa persona. Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y narrativas del señor, de lo que comenta el padre de este menor que fue agredido, pero también del menor. Quiero aquí enfatizar, nosotros, si sabemos que un niño ha sido violentado, nos hemos enterado o escuchado, estamos obligados a notificar de esta acción. Y lo más importante, algunos que tenemos actividades de profesores, ahorita que nos están escuchando varios compañeros de la Secretaría de Educación, basta con que un niño diga que fue agredido, maltratado, insultado, ese dicho va a ser tomado como cierto. Mucho ojo. Ni siquiera se va a especular si sí o no. Algunos de ustedes seguramente dirán que los niños mienten. No, hay una forma en que ellos no pueden procesar porque están en el pensamiento concreto. Estos estudios fueron muy importantes en la psique del niño porque descubrieron los psicólogos forenses que efectivamente el niño no mentía, pero dado que no tenía una capacidad de pensamiento hipotético deductivo, no podía señalar día, lugar o época en el que fue agredido el niño. Entonces el niño podía decir que fue agredido y si le preguntaban cuándo, pues cuando estaba en la fiesta de Navidad, porque él a lo mejor piensa que todas las fiestas se hacen nada más en Navidad. Entonces esto hacía que decían que el niño mentía. No. Entonces todos estos estudios que se hicieron los derechos del niño y sobre todo en esos artículos 2 y 54, se vio este interés superior del niño y todo debe ser en pro niño. Entonces debe ser tomado como verdadero. Así es que este niño dice que fue agredido por una profesora e inmediatamente hay dichos de testigos que verifican que sí lo excluyó al niño. Entonces empezamos a indagar las redes sociales de esta profesora, que fue Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Entonces, me permito describir y detallar lo que arrojaron los diversos instrumentos y técnicas aplicadas en los siguientes términos. Si se dan cuenta aquí, no vamos a aplicar entonces test psicométricos o proyectivos. Vamos a basarnos en sus redes sociales. Entonces, aquí ponemos el contenido de lo que vamos a explorar, los antecedentes personales, autoconcepto, cómo se ve la señora y su contexto, datos generales, el nombre de la persona,
lo tenemos que indagar, porque en la red social a veces se ponen incompletos, pero al momento que tú lo pones en un buscador, empiezas a encontrar. Pero la carpeta de investigación ya te va a dar estos datos en general, ¿no? El sexo de la persona, grado de instrucción académica, actividad laboral, estado civil, procedencia, religión, autoconcepto y contexto de la litis. Es decir, qué narración se hizo de lo que el niño contó o de lo que llevó que se hiciera esta investigación o se abriera esta carpeta de investigación. La metodología, que es el punto número 2, ¿qué método se utiliza? Y nosotros dentro de ese método, el 2.1.1, estamos poniendo que es SICPOS. Ya señalamos que es psicología del que postea. Posteriormente vamos a hacer una digital story en el que se hace una narración de los tiempos o modos en que la persona puede estar exponiendo en sus redes lo que hace, lo que no o lo que deja de hacer. Posteriormente, en el 2.1.2.1, descripción de las redes sociales usadas. Entonces señalamos cuáles vamos a explorar. Vuelvo a repetir, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. El tercer punto es la interpretación y resultados de las redes sociales usadas. El perfil psicológico que se hace por medio de SICPOS, la personalidad, formación académica, sexualidad, sociabilidad, religión, actividad política, sentido racial, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Y la conclusión de la valoración. Como se pueden dar cuenta, esto es lo que todos los que ya hemos hecho periciales, no hay una metodología muy precisa de cómo se presenta la pericial, pero a grosso modo, estos son las partes que contienen las periciales. Bueno, y ponemos obviamente la bibliografía. Entonces, ponemos antecedentes personales, autoconcepto y contexto. Y bueno, pues ahí nuevamente vamos a mencionar los propios. Déjenme checar, porque como estoy viendo el instrumento, sí, ahí me va siguiendo nuestro querido maestro. Bueno, entonces hay un espacio muy grande en que se están dando cuenta donde está el contexto de litis, porque ahí vamos a hacer todo lo que nos cuenta tanto la persona que demandó, lo que dijo el niño, tratando de ser muy puntuales en cómo lo dice. Entonces, que tener mucho cuidado en cómo redactamos los puntos, comillas, puntos suspensivos, poner, por ejemplo, si aparte es que dijo, en lugar de perdón, dijo pedó, entonces pongo sí, que aparte que estoy haciendo la cita, tal cual dijo esa palabra. Es necesario porque estos son los lapsus que se da. Por ejemplo, en el autoconcepto, dice la profesora, en este caso la llamamos como Alma Cancino, así se define, abro comillas. Dice una cosa previa y dice, si fueras mi vecino, sabrías que soy muy primaria, grito, me desespero, pierdo la paciencia. Entonces nosotros tuvimos que haber revisado todo lo que ella ha subido a YouTube, a Instagram, a Facebook, y todo lo vamos a estar, lo que veamos que es relevante, transcribirlo y pegar el link o la URL donde fue dicho y señalar el minuto y segundo en que se dijo esto, que ella se reconoce que es muy primaria, que grita, que se desespera y que pierde la paciencia. Esto nos empieza a dar indicios que, como la señalaron que agredió, nadie pudiera ser más veraz que ella misma al tener este lapsus y cómo se describe que es su carácter, su personalidad. Entonces ahí en el minuto
1:44, que dura toda la grabación, en el minuto 1:15, 1 minuto 15 segundos y 15 décimas, ahí detenemos el video y ella va a estar diciendo precisamente esa palabra. Ahí ya la describimos, o más bien ella se describió. Por eso es que nosotros vimos ese punto relevante. En la página número 5, que es la metodología, a ver si la estamos viendo todos, el punto 2, metodología, es el método, a ver, déjenme ver aquí, muy bien, metodología. Método, se procedió a la valoración en psicología jurídica y forense de la ciudadana X mediante la metodología del estudio de casos y el método SICPOS, psicología del que postea, tomando como referencia y principales técnicas de investigación los posts o testeos que realiza en sus redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Dichas redes son públicas. Mucho ojo. No estamos haciendo una invasión a su intimidad. Al estar ella haciendo los posts, son públicos. Todo lo que yo tomo para esta pericial es la que ella posteó de forma pública. Si tú ingresas en sus grupos exclusivos y sacas de ahí, entonces sí podría este trabajo no servirnos. Pero al momento que ella está haciendo todos estos posts de forma pública, tiene uno derecho a indagar e investigar. De ahí el libro que su servidor hizo de la perfilación criminal mediante las redes sociales. Entonces, continúo. Dichas redes son públicas, por lo que no se hizo ninguna invasión a su privacidad o usó ningún software para descriptar su contenido. Las observaciones conductuales de la usuaria C se determinaron escuchando por varias horas las redes descritas. Es muy importante que digas tú cuántas horas viste de video, cuántas de lectura, prácticamente cuánto texto o palabras se deben contar. Aquí digo, como es la primer pericial que se hizo al respecto, bueno, se me escaparon esos puntos que serían importantes. Pero bueno, esta ya se presentó, vuelvo a decir, es única en el país y en el mundo, que fue acogida. Entonces, una vez recolectados los datos, se someten a un escrutinio tomando como fundamento el método de psicología del que postea, contenido en el libro Perfilación Criminal usando redes sociales, SICPOS. A partir de ahí se procede al análisis y señalamos el libro porque es un documento público de investigación con todo lo que un libro necesita, ¿no? Y que se postea en revistas internacionales. Por lo tanto, ya hay una fuente de consulta que esto da inclusive para crear jurisprudencia. A partir de ahí se procede al análisis correspondiente. Posteriormente se hizo la interpretación y presentación de resultados. También se requiere de la técnica de la observación. Este es un procedimiento sistematizado que el clínico realiza y que permite recolectar datos conductuales, analizarlos e interpretarlos para efecto de formular hipótesis psicológicas. Se centra especial interés en los aspectos conductuales de las personas evaluadas. Dichos patrones de conducta observados se compararán con las teorías y marcos de referencia psicológicos y a partir de ello se emiten juicios clínicos al respecto de la presencia o ausencia de alteraciones, trastornos o patologías mentales o emocionales. Y bueno, entonces ponemos ahí el 2.11 SICPOS. Para analizar la personalidad de los usuarios de las redes sociales y elaborar su perfil psicológico, hay que considerar los siguientes pasos. Entonces, ¿cuál es el paso número 1? Revisar la red social o redes sociales predilectas del usuario. En este caso fue Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. Anotar la URL o el link de las redes sociales usadas. La URL es un acrónimo de Universal Resort
localizador universal de recursos, método de identificación de documentos o lugares en Internet, principalmente en la www. Es una cadena de caracteres que identifica el tipo de documento, la computadora, el directorio y los subdirectorios donde se encuentra el documento y su nombre localizador. Vámonos a la página número 6 y entonces ahí en el punto 3, prestar atención a la distribución de la página de la red o redes usadas. 4, identificar el nombre o alias del perfil con que se identifica el usuario. En este caso, el avatar que utiliza la persona, cómo es la imagen, si está volteada de cabeza hacia un lado, mira hacia arriba, todo esto forma parte del perfil que, bueno, está contenido en el libro y también en el libro de psicología del Facebook que hace nuestro querido director de metodología, el doctor Luis Felipe Elzaeli González. Bueno, punto 5, en el caso de los usuarios de Instagram, revisar a profundidad más la Fistagram o Fins, que es la Reinstagram. Es decir, varios tenemos un Instagram que damos fotos como públicas, pero hay una privada donde la gente prácticamente no solamente le toma fotos a lo que come, sino hasta sus propios excrementos para estarlos compartiendo con grupos muy privados. Entonces, hay que checar si nos podemos fijar en la Instagram o en un momento dado se puede solicitar a un juez el acceso de las redes sociales cuando se hace una necropsia psicológica, como en el caso ahorita de los homicidios que han visto de féminas. Es importante revisar a la víctima y hacer un perfil psicológico si se trató de un homicidio, fue un accidente o lo que hoy tan cacaraqueado se está viendo que es si pueden por favor apagar los micrófonos los demás compañeros, Karina, quien es Leti Fragoso, para que no interfiera con la exposición. Muchas gracias. Leti Fragoso, por ahí tienes abierto tu micrófono. Bueno, entonces, el punto 6, observar qué foto de perfil, avatar en Internet y otras tecnologías de la comunicación se denomina avatar a una representación gráfica. Ya estoy casi a la media hora, me voy a saltar un poquito o ser mucho más breve en esto. La 7, examinar el tema o temas de la foto de portada. Por ejemplo, cuando hicimos el perfil de Anastasia Luchenko-Masney, en su foto de portada, atrás había una explosión. Entonces, ¿qué es una explosión? Es un momento de sorpresa, es un momento no controlable. Cuando tú no controlas el fuego, se desborda. Entonces, esta persona tuvo un desbordamiento de su pasión, ¿sí? La pasión finalmente es esta flama que nosotros tenemos de encendernos. Entonces ella tuvo un momento explosivo que hizo que matara a su madre, la descuartizara, lo mismo a su hermana, que era una niña que se llama Especial, allá en Baja California. ¿Se recuerdan el caso por allá en 2016, y yo reviso, de ahí fue el motivo de realizar el libro, de ver si se podía, analizando sus redes sociales, que ella ya fue fraguando el crimen o qué fue llevándola a cometer el crimen. Entonces revisé su Facebook de 2011 que lo inicia hasta 2016 y va viendo una evolución en el que nosotros empezamos a detectar paranoia, narcisismo, que de hecho todos los que estamos en las redes sociales tenemos una alta dosis de narcisismo, por eso que nos tomamos fotos a cada momento, las selfies, entre otras. Entonces fue como nosotros nos percatamos de la
forma de descomposición de la personalidad de Anastasia Lutsenko-Masney en esas fotos de portada y en las fotos que publicaba, por ejemplo, una donde está una mujer desnuda y varios ojos le están mirando. Entonces nos daba indicios ya de paranoia. Hay un post que hace Anastasia Lutsenko-Masney en el que quede impactada de la película de Psicosis. Entonces, ¿por qué tanto se espanta? Dice, qué loco el que aparece en esa película y que asesina a una mujer a puñaladas. Pero ¿por qué se sorprendió tanto de esta imagen? Porque recuerda que dice Freud que de la misma tela que están hechas las perversiones está hecha la moral. Es decir, que lo que te choca, te checa. Nos espantamos a veces tanto de un crimen porque somos capaces de hacerlo y mucho mejor a como lo hizo el victimario. Entonces, es muy importante estar checando las fotos que son posteadas. Ahora, el punto 8, investigar y registrar cuándo se dio de alta el usuario en la red social de su preferencia, año, mes, día, hora y segundos, estación del año, de ser posible, las condiciones climáticas prevalecientes, si existe un acto anecdótico a resaltar, entre otras. ¿Cómo checar inclusive el clima? Pues tú te metes a internet en tal fecha y puedes hacer la pregunta, ¿qué clima imperó en ese momento? Entonces puede ser que era una época de primavera, de invierno, donde la gente se deprime, pero también fechas muy importantes, por ejemplo, cuando hay muchos suicidios, que es en mayo, que es en diciembre, o fechas significativas cuando una gente cumple un año y a lo mejor partió, entonces hay un incremento de suicidios, o como dice en la época primaveral, pues como la gente viste con ropas un poco más holgadas, más transparentes, pues entonces se da mucho tipo de violaciones o de intentos de violación. El punto número 9, cronología de post a partir del alta de la red elegida, fecha, año, mes, día, hora, segundo, estación del año, nuevamente pasan a ser sumamente relevantes. ¿Con quién inicia el primer post? Número de palabras, ahí tengo una falla, abreviaturas, esnovismos. Por ejemplo, algún día yo presentaba una conferencia y comentaba lo de Anastasia Lutsenko-Masney, entonces yo leía MMS como y el público se reía. Obvio que yo ya no soy de estos chicos millennials y yo no entendía que ese MMS quería decir, ¿qué me dijeron? No mames. Entonces, pues para mí fue sorprendente, por eso ya para hacer este tipo de periciales tenemos que aprender los esnovismos, cómo se manifiestan, qué es lo que utilizan ahora de sustituir ciertas palabras por alguna sola letra, alguna seña. Entonces, las abreviaturas, esnovismos, qué tipo de lenguaje, idioma usa, es fluido, formal, informal, culto, soez, entendible, ininteligible, escribe en forma personal o impersonal, cuida redacción, sintaxis, ortografía o no, entre otras. El punto número 10, estado de ánimo del post, ya sea que lo exprese o ponga en emoji, caritas o gif. Por ejemplo, esta persona que estamos analizando, cuando se describe siempre pone el signo de loco. Entonces fue muy importante que nosotros señaláramos ese emoji o esa carita o llamado también emoticón, cómo ella se identifica con ese emoji. ¿Por qué no poner uno de intelectual y poner uno de una persona no cuerda, loca? Que aunque ese emoji nos dice Wikipedia, que bueno, es un signo de expresión de que uno es desentendido, como alegre, pero uno hace cosas a veces sin reflexionar. Pero, en este caso, todo
Lo que tú escribas es la expresión del inconsciente. Por eso todo lo de las redes es sumamente valiosa como herramienta de perfilación. Ahora, la 11, anotar los años, meses, semanas, temporadas, días y horas de mayor actividad del usuario. Si se dan cuenta, hay veces que uno escribe mucho y te das cuenta que esa persona se acaba de separar, no vive con la pareja o está teniendo algún desliz y entonces escribe mucho con ciertas personas o empieza a ligar por medio de la red y hay momentos que no, quizá porque está trabajando, porque puede estar vigilado, entre otras. Entonces, repito, anotar los años, meses, semanas, temporadas, días, horas de mayor actividad del usuario y si es posible checar sus estadísticas, promociones, seguidores, ver quién le sigue, a quién sí le contesta, a quién nada más lo da por visto. En la página número 7, siguiendo con estos 13 puntos básicos para hacer la perfilación, quién le da me gusta, el alcance que tiene, las visitas a la página, vistas previas de la página, publicaciones, eventos, videos, personas, mensajes, pedidos, entre otros. 12. Anotar con quién comparte sus diálogos, fotos, comentarios, les da like, me gusta, me encanta, me divierte, me asombra, me entristece, me enoja, que son básicamente las 5 o 6 expresiones básicas del rostro humano. De este libro también que es Psicología de Miénteme, de Lie to Me, que se hizo de este libro de, ahorita se me escapó el nombre del autor, que bueno, da básicamente 6 expresiones de la cara que reflejan todo lo demás. Bueno, y 13, anotar qué grupos tiene o está, qué páginas tiene o sigue, qué canales tiene o ve en YouTube, Vine, Video, Dailymotion TV, etcétera. Inclusive todas estas que se llaman, bueno, como estos para ver películas, streaming, ¿verdad? Y bueno, ahí como les decía, el digital storytelling, que son las narrativas personales, historias analizadas, entre otras. Me salto para seguir. Vamos a dar nosotros, así como mencionamos cuando utilizamos, por ejemplo, el test HTP o el TBLL o el test bajo la lluvia, describe uno qué es lo que ese test arroja, lo describimos. En este sentido, yo describo básicamente qué es Facebook. Una de las herramientas más grandes y reconocidas en el mundo es la de Mark Zuckerberg, Facebook Inc., que conecta un promedio de 2.167.000 millones de usuarios y aumenta anualmente un 15%. Tiene 1.000 millones de usuarios que utilizan los grupos y más de 800 millones que le dan like o me gusta o algo de esta red social. Entonces así describo a su vez YouTube, por ejemplo. En la actualidad se trata del segundo buscador más utilizado en el mundo. YouTube es iniciado mensualmente por más de 1.900 millones de usuarios. ¿Sí? Entonces brevemente vas a estar describiendo cada una de las redes sociales que el usuario usaba para lo que vas tú a trabajar en tus redes sociales, ¿no? Twitter, la red social de Twitter tiene aproximadamente a más de 500 millones de usuarios que ayudan a mantener a empresas, artistas, políticos, deportistas, periódicos, noticias, entre otros, en contacto en la internet en tan solo con 140 caracteres, que recuerden que lo ampliaron ya. Se trata de una plataforma de comunicación muy directa que puede generar una visibilidad y viralidad inconmensurable. E Instagram es la aplicación para smartphone para compartir fotografías y videos con más de 1.200 millones de usuarios en el mundo. Con esta aplicación se han compartido más de 20 millones de imágenes desde su lanzamiento de la aplicación en 2010. Se suben por día unos 500 millones de imágenes, mientras que los me gustan alcanzan 1.600 millones. Hay más de 500 millones de usuarios activos
diarios en Instagram en todo el mundo. Cada mes, la mitad de los usuarios en Instagram usan la pestaña Explorer para descubrir nuevos contenidos y cuenta a seguir con 4.2 millones de me gustas. Se intercambian todos los días en Instagram. Los usuarios de Instagram pasan 53 minutos al día en la plataforma. Damos la descripción de esta red que se está usando. Todo esto lo pueden encontrar en uno de los primeros libros que hicimos. Estamos ya haciendo el otro con algunos ajustes del libro de perfilación criminal mediante las redes sociales, que precisamente es el libro que te permite abordar esta metodología. Y bueno, la interpretación de los resultados, ¿sí? Estamos en la página número 9 y ahí ponemos que en el 3.11 el perfil psicológico de Alma Cancino se trata de un sujeto femenino que responde al nombre de mexicana de nacionalidad, casada, madre de X hijos, 2 mujeres y un niño. Personalidad, bueno, todo lo que fuimos rastreando en las redes sociales es histriónica, narcisista, mitómana, megalómana, la habilidad afectiva, voluble, fanática, religiosa, homofóbica, explosiva. En este contexto se refiere a sí misma como muy primaria, grito, me desespero, pierdo la paciencia, minuto 1:44, 1.15, 15 segundos. Y ponemos la UR. Luego, el emoji loco antecede a la palabra mamá. Es decir, ella pone mamá, pero antes le pone el signo de loco. O sea, es una madre medio loca. Se describe, no piensa, no medita. Es decir, loca mamá o mamá loca, y ponemos el link, esto ya para los jueces, en el que ella va a mostrar toda esta situación, ¿no? Entonces este emoji lo tiene en sus diferentes portadas de sus redes sociales. En todas aparece así descrita ella. En Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, que son las que ella tenía hasta el momento de esta pericial que se presentó hace poco. Ahora, su formación académica. Ella es licenciada con una cédula que no es la que está ahí, está cambiada. Entonces, ella puede decir, como varios de nosotros, que es maestra, doctora y no sé cuántos grados y licenciatura se da, pero nosotros nos vamos a meter a profesiones y vamos a poner el nombre completo de la persona y ver en realidad cuáles son las carreras que sí tiene, dónde tiene cédula profesional, y entonces identificar si lo que dice corresponde a lo que pone. Entonces ahí ella no tiene, dice que es maestra, dice que tiene tales especialidades, bla, 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 y lo que resultó de profesiones es que solamente tiene una licenciatura, ¿no? Entonces ahí ponemos la liga que se consultó el 14 de julio del 2020 y aparece, ella hace un post de que dice que sabe antropología, es terapista y 1000 cosas, y entonces le ponemos la liga que está en el minuto 10:51 segundos de una charla que está dando donde presume su currículum, que finalmente por eso decimos que es mitómana, porque nada que ver con lo que dice a lo que es verdaderamente en cuestiones de profesión. En su sexualidad, ¿cómo en la sexualidad de la persona? Ella misma se denuncia en un video. Obviamente esas ligas también están alteradas. Tú les das clic y no vas a poder ingresar, pero es como lo fuimos pegando. Hay 2, 3 cositas que hace que tú no puedas ingresar a esos videos. Entonces, dice textual, hay días que estoy súper histérica con mis hijos. Digo, no te pongas porque ya sabes que tu mecha está más cortita. Se refería que a veces cuando no ha tenido los intercambios sexuales, pues ella está así como más sueltita. Entonces, cualquier cosa puede provocar o que se ponga muy bien o que puede inclusive arremeter a otros. ¿Por qué? Porque no ha recibido ese intercambio sexual. Son sus palabras textuales, literalmente.
Ahora, ella tiene una marcada homofobia, es elitista y segregativa y poco reflexiva a expresiones de diversidad sexual, lésbico, gay. Entonces, en el Twitter del 13 de febrero del 20, pone un post donde hace prácticamente un ataque a estos grupos en el que está en desacuerdo a una película en el que se pone a un Jesús gay, ¿no? Entonces, ahí señala su desacuerdo y rechazo a estos grupos, ¿no? Entonces, su actividad, se me corrió, sexualidad. En la sociabilidad, participa de grupos radicales y dado su estatus social, sus normas, sus ideas de sociedad, debe ajustarse a su ideal, desaprobando grupos vulnerables. Por ejemplo, precisamente el ataque que ella da al menor es porque ella se cree de una clase social alta, pero no se da cuenta que al niño que agrede pertenece todavía a una clase económicamente muy, muy alta, entonces arremete contra él porque descalifica al padre que por todo el dinero que él posee lo ha obtenido de una forma, digamos, ilegal, ¿no? Bueno, su religión, su juicio de lo bueno y malo es la medida o parámetro que norma sus relaciones interpersonales. Su formación de corte religioso cae en el fanatismo. Ella participa mucho de estos grupos de provida que, como saben ustedes, son muy, muy radicales, ¿no? Bueno, entonces, su activismo en los grupos de provida, pues ahí ponemos todos los posts que hace, ciñéndose estos grupos y desaprobando cualquier otro credo o lucha de las mujeres por ejemplo, el derecho al aborto, entre otras, ¿no? Entonces, tú puedes participar, pero ella es altamente radical en sus posiciones. Bueno, radical es obviamente un pleonasmo que yo diga que se ciñe y no acepta ninguna otra posición. Su actividad política, su frase de Twitter, aprendiendo a vivir con amor, contrasta con los calificativos a políticos. En este caso, a un político que está muy en boga, que dirige este país de México, y el partido del que emanó, en ese sentido, Morena, sobre AMLO, lo describe como corrupto e incompetente. A la Cámara Baja como corruptos. Digo, uno puede hacer pláticas y demás, pero a veces todo esto puede ser en tu contra, porque si ella habla de aprendiendo a vivir con amor y siempre que aprender de los demás y que es mucho el cariño a los niños y a todos los grupos, contrasta porque en todos es sumamente radical. Ella obviamente adivinarán de qué partido político es que participa, ¿no? Bueno, sentido racial. ¿Cómo nos dimos cuenta que es racista y xenófoba o xenófoba? Señala y desaprueba personas que no son del lugar donde ella radica. Eso fue algo de lo que ella está en contra de este menor, lo ataca, porque el niño no es del lugar donde ella vive, sin pensar que ella tampoco es de ese lugar donde está radicando. Pero bueno, sobre este sentido racial, hay un repudio al boliviano Evo Morales con el hashtag no queremos a Evo en México. Ponemos ahí la liga de ese Twitter donde está el post. En el caso del niño X agredido por la profesora, hay repulsa porque el padre del menor no es originario de Puebla, por ejemplo. Pero ella tampoco, pero lo señala por eso, ¿no? Y ahí ponemos la fecha de ese tweet que es en noviembre, ¿no? Y bueno, volvemos a poner la foto. Vean aquí la imagen, por ejemplo, y obviamente con protección estamos en la página 11, donde
obviamente para este caso sí tuvimos que tapar caras, los nombres al respecto, pero nada más es porque así como ustedes ponen fotos en sus periciales, nosotros ponemos fotos de pantalla de donde estamos señalando que ella hace determinada enunciación. Por favor, la página 12, donde está el emoticón que les digo a ustedes. Ella en fotos de portada de Facebook, YouTube, Instagram, pone ese emoji de loco, ¿sí? Que antecede a la palabra de mamá. Y en este recuadro rojo es donde ella dice que tiene distintas carreras que obviamente no son tal. Bueno, vámonos a la página, por favor, a la 14. A ver, no, a la 13, por favor. Ahí está la Liga de Profesiones, donde evidentemente hay este documento que enviamos, no sé, se le desconfiguró porque tiene otro programa nuestro querido coordinador, pero bueno, ahí se pone la liga donde precisamente ella no tiene las carreras que se dice tener más que una licenciatura. Vámonos a la página 14, donde ella dice que no debe uno con los hijos como elegir sus amistades. Sin embargo, en el texto dice, hay que elegir a los amigos de mis hijos, el ambiente sí, y luego que dice que lo respeta, pero finalmente el análisis psicológico es no, dice no, pero sí. O sea, esta palabra no, pero sí, para los que estudiamos la psicología, esto se llama una denegación. En la filosofía se le conoce como oxímoron, se le conoce como una denegación, es decir, lo que niegas, afirmas, o lo que afirmas, niegas. Entonces, ahí es por eso muy importante tener una formación muy sólida, no solamente en psicología, sino en literatura, un poco de antropología, para que podamos nosotros poder hacer este tipo de periciales. Digo, no es que tenga todo esto, pero me veo obligado a saber estas situaciones, y más ahora que estamos empleando esta modalidad de una pericial SIG-POS. Entonces, hay otra imagen, Alma Cancinos se proyecta en su post reconociendo que es voluble, iracunda y pierde fácil la paciencia. Dice en ese post: perdí la paciencia 20 veces, grité como dije que no lo haría. ¿Te ha pasado? A mí sí, y muchas veces. Es decir, quizá esa de las muchas veces que ella reconoce fue quizá cuando agredió al niño, creando en el niño aislamiento, miedo e inclusive temor de que la maestra pueda regañar o le pueda pegar a sus papás. Por eso el niño se aisló, y este niño tuvo anorexia educativa y fobia escolar, por lo que les preocupó a los padres, y el niño también otra psicóloga lo evaluó, que es consistente con nuestra pericial que nosotros hicimos. Por ejemplo, en YouTube, en la página 15, a lo mejor voy muy rápido, porque ya estamos sobre el tiempo. En pegamos la foto de portada en la página 15, y antecede, como decía, la palabra mamá con un emoji que significa lógico, loco. En las portadas de Facebook, Twitter e Instagram utiliza este emoji como parte de su identidad. Y vean cómo es el inconsciente. Hay un video en el que ella llama confesiones inesperadas, donde se reconoce ese carácter iracundo de que se desespera y que puede hasta atacar. Inclusive, ahí ponemos en el tiempo, ese es un video de 4:45 segundos, y en el minuto 41 segundos, dice: mi marido se ha hecho súper santo por tenerme que aguantar.
y ahí se califica de vieja loca. Dices que soy una vieja loca. Yo no lo dije. Ella solita se pone. En la página 17, ¿sí? Pues nuevamente se empieza a escribir, y en la página 18, pues ya vamos pegando estos posts que ya les había señalado, ¿sí? Bueno, entonces vayámonos, por ejemplo, a la página 22, por favor. Página 22. Ahí es la postura religiosa que tiene Alicia o Alma Cancino, que es de intolerancia a pesar de reconocerse católica. Quienes no ven con ella la religión los asume como adversarios. Aunque el Papa es líder de la Iglesia Católica, hay desaprobación por reconocerlo como jesuita, y al mismo Papa lo ataca en esos Twitter. Y bueno, en la página 24, por favor. En la foto de portada antecede la palabra mamá, como ya les había dicho en bastantes ocasiones. Bueno, por último, en la página 25, en la que son las conclusiones y la valoración, hay otras conclusiones, que de hecho se debería decir una conclusión. ¿Cómo llegas a varias conclusiones? No. Y básicamente uno de los puntos más importantes de la conclusión dice: con base en los resultados obtenidos en la presente peritación de corte psicológico casuístico como soporte metodológico SICPOS, se encontraron los siguientes datos clínicos en materia de psicología pericial, jurídica y forense. 1. Hay daño psicológico y moral en el menor, fulano de tal, provocado por la C, fulana de tal, ya que existen evidencias exploradas en la presente pericial SICPOS, en la que la cuidadora reconoce ser muy primaria, grito, me desespero, pierdo la paciencia y los minutos. La liga, reconoce en su esposo: mi marido se ha hecho súper santo por tenerme que aguantar. Y nuevamente la liga y el minuto. Se califica de vieja loca. Además, Alicia Cancino se proyecta en sus posts reconociendo que es voluble, iracunda y pierde fácil la paciencia. Perdí la paciencia 20 veces, grité, como dije, que no lo haría. Y bueno, entre otras que dimos. Y bueno, pues ya con ello se da respuesta al planteamiento del problema en este proceso investigador, el examinador, y bueno, las cédulas que te acreditan como perito psicólogo forense. Entonces, ahora, pues las preguntas, si bien así quieren hacérmelas, por favor. Muchas gracias. Hola, doctor. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, bien, escuchándolo. Bueno, mi duda es la siguiente. Por ejemplo, cuando son casos que tienen que ver con custodia de los hijos, por ejemplo, ¿qué tan factible o qué tan posible es que, por ejemplo, cuando estás haciendo la entrevista, tú al cuestionar, bueno, o al estar entrevistando a la madre y demás, o a un menor de edad, por ejemplo, o adolescente, les preguntes si cuentan con redes sociales, que digan no, que sí, que Facebook, hasta dónde tú puedes también ayudarte en una pericial, por ejemplo, de ir a indagar en sus Facebook, por ejemplo, no sé, en la mamá o en el papá, y también ponerlo dentro de tu pericial. Y digo, justamente porque usted está hablando que esta información es tomada justamente de algo público, no es que te metes a sus grupos en específico o que invades esa cierta privacidad, sino que con base en este tipo de información o en este tipo de redes de Instagram, Facebook y demás, puedes también ayudarte o apoyarte para que puedas tener más elementos que te ayuden en esa cuestión.
¿Hasta dónde se puede hacer eso? Bueno, Gracias. sí, gracias por la pregunta muy interesante, Flor. Y creo que eso lo dije desde el momento en que nosotros justificamos la pericial. Si nos vamos a la página 2, mi querido maestro Edgar, ¿sí? En el artículo 12 y 54, yo les decía a ustedes que sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 12 y 54, y atendiendo al interés superior del niño, todo aquello que al perito le ayude a ver la personalidad del que está siendo víctima y del victimario, siendo público, tú puedes abordarlo. Porque si el derecho te está dando la prioridad que en estos derechos pro niño, con el simple escucha que tú hagas de que un niño fue agredido, no importa que tú lo hayas atestiguado, que alguien te lo comentó, estás obligado a proporcionarle al juez todos los elementos. Entonces, ahorita es un material sumamente importante porque tú simplemente vas a poner los nombres en YouTube o en cualquier buscador, el nombre de los padres del menor. Y entonces tú te metes a ese Facebook porque es público, o a ese Instagram o YouTube, y entonces te empezarás a dar cuenta que publican fotos familiares, no las publican, como el caso de un filicidio que hubo en Morelia en 2016. La madre en la foto de portada tiene, se llama Marta Teresita, la persona que comete feminicidio de 3 menores de edad, de 3, 6 y 9 años, pone en su foto de portada su foto de matrimonio, pero te empiezas a dar cuenta que en las fotografías nada más pone fotos de sus hijas con él, que tuvo con el señor, pero no aparece una sola fotografía del señor, y conforme vas analizando los posts, te das cuenta que ella sufrió de abandono de la pareja, y por creer que sus hijas pueden quedar también en el abandono porque ella piensa suicidarse, se mata. Mata a las 3 menores por este abandono. Entonces te das un perfil de cómo vive, si hay disfunción familiar, familias completas, familias disfuncionales, o una familia monoparental, conyugal, compuesta, entre otras. Entonces, ahorita es uno de los materiales más importantes que tenemos, el uso de las redes sociales. Hay que hacerlo, inmediatamente poner el nombre completo y ya algo habrá. Por ejemplo, habrá unas personas que dicen que tienen un matrimonio muy feliz y te das cuenta que pones tu nombre y va a aparecer que está en un problema legal de custodia o que está en un proceso de divorcio. O inclusive hay veces que niegan que tienen una relación, como hace poquito el homicidio de Citlali, aquí en Michoacán. Tú te metes a su Facebook, aparecen unas fotos, ella era una mujer guapa, pero en su relación sentimental aparece como que es soltera. ¿Por qué habría de mentirse sobre una relación que tú tienes? Que de hecho varios la ocultamos, ya ha sido motivo inclusive de homicidios por haber negado el tipo de relación, Flor. Bueno, yo justamente lo pregunto porque durante el tiempo que justamente estaba en la fiscalía y yo intentaba indagar más a fondo, porque había casos, tanto esos como, híjole, voy a tocar un tema muy delicado que es violencia sexual, que muchas de las veces sí es un tema sumamente delicado, pero me tocó también ver casos donde justamente no había violencia sexual de parte de la persona y hay otro tipo de cuestiones que hacen que justamente creas o digas que cierta persona ejerció violencia sexual contra ti porque estás buscando otro tipo de beneficios o ganancias y demás, que es un tema sumamente delicado, ¿no? No estoy diciendo que todos los que van a denunciar violencia sexual sea una mentira, no, pero sí había otro tipo de cuestiones que a mí no me checaban.
Entonces, cuando yo me interesaba, y lo decía a los peritos, y si vemos en su perfil por qué esta persona, y descubres tantas cosas, decía, no, porque eso no puede ser, eso es ilícito, el juez no lo va a aprobar, eso le correspondería a lo mejor a los abogados, que tienen que crear su carpeta de investigación y demás, nosotros somos psicólogas, somos esto, pero sí había ciertas cosas, y ahorita estoy leyendo justamente un mensaje en el chat de Antonio Sosa que dice, no lo recomendaría, esta prueba sería ilícita durante el juicio, cualquier juez la desestimaría. Me gustaría que por favor, o se pusieran de acuerdo, o qué es justamente por qué esta persona dice que no, y que sí justamente diera bases para que no hubiera estas contrariedades justamente al momento de hacer este tipo de trabajos. Gracias. Bueno, ya concluye mi tiempo, pero nada más te digo una cosa, estaría desestimada en el momento que fuera algo que tú no hubieses, que no tenga hubieras estado por escrito. Esto ya crea un precedente en la jurisprudencia, pero dado el artículo, vuelvo a decir, artículo 12 y 54, que estamos obligados a notificar al juez de cómo este niño puede ser violentado, entonces nosotros como peritos debemos buscar todos los instrumentos para hacerlo. Y dado que ya existe el libro, está publicado, tiene ICBN, entonces hay un sustento metodológico y más cuando se está haciendo un método. Entonces no somos nosotros evidentemente abogados, pero sí como peritos estamos obligados a buscar todas las herramientas necesarias para manifestar que un niño está siendo violentado en sus derechos con esto que llamamos pro niño. Y bueno, a mí no me resta más que agradecer, vi que había un poco que no se veía la pantalla y casi se hizo un poco así porque no se fuera a ir algún elemento, y les digo que esta carpeta de investigación está en proceso. Yo agradezco mucho, por ahí estoy viendo también a uno de los grandes criminalistas en el estado, al maestro Fermín, muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, pues de verdad a todos, a nuestro querido, a varios amigos, no quiero cometer el error de no saludarlos a todos, pero a todos con mucho cariño, gracias por apoyar. Y efectivamente, todo lo que se hace en Facebook se basa en el libro de Paul Ekman de microexpresiones faciales. Gracias, Flor, por mencionarnos. Y bueno, dejo los micrófonos, como dicen, a nuestro coordinador, el maestro Edgar Escobar Gutiérrez. Gracias, doctor, por su participación. Gracias a las personas que siguen en esta transmisión. Realmente para el Colegio Federal de Peritos, pues es muy grato tenerlos en línea. Tenemos sala llena, como ustedes están viendo. Y pues bueno, doctor, muchas gracias y le damos la bienvenida al maestro Guillermo Alcántar Mendoza con su tema o con su ponencia, el uso debido de la fuerza. Entonces, maestro Guillermo, bienvenido y pues es suyo el foro. Si me lo permite el maestro Guillermo, gran amigo, nuestro director del nuevo sistema de justicia penal adversarial, inclusive a lo mejor si escuchó la intervención de la psicóloga Flor, bueno, la policía Morelia en este momento está dispuesta ya a escuchar esta tan interesante intervención. Hemos visto que en Jardines del Toreo, por ahí hubo una intervención de policías y posteriormente los compañeros fueron encarcelados. Entonces, él va a ver cuándo sí se da este debido uso de la fuerza. Muchas gracias, maestro. Y bueno, la ponencia que su servidor dio, muchos maestros que estamos al frente de grupos, agradezco mucho a la maestra Berta, que la vi también acá, al licenciado Edmundo, que nos sigue también. Que tener cuidado con esto, con que un niño diga que fue agredido, debe investigarse hasta las últimas consecuencias. Bienvenido, maestro Guillermo Alcántar.
Al parecer por ahí, como está, al parecer en una diligencia, a ver, está rebotando el sonido. Se apagan los demás micrófonos, por favor. Miren, dado que al parecer está en una diligencia en lo que se conecta el maestro Guillermo Alcántar, no sé si les parezca que hagamos un receso de unos 30 minutos. ¿Qué opinan? A ver, maestro Edgar, plantear un receso porque han sido prácticamente 4 horas, empezamos a las 10 de la mañana. Y en lo que vemos que está pasando con esta audiencia que se le presentó al maestro Guillermo Alcántar, y ahorita la reponemos y haríamos un receso. ¿Usted qué dice, coordinador? Sí, doctor. Bueno, son actividades que salen de momento. Creo lo más conveniente por cansancio, sí dar un receso de media hora y continuar. No es necesario salir de la videollamada, de la videoconferencia, si no lo quisieran hacer, pero si lo quisieran hacer con el mismo link con el que entraron, pueden volver a retomar esta actividad. En lo personal no la voy a cerrar por si quieren entrar y salir, no volver darles el acceso de nuevo de forma automático. Pero sí, doctor, hacemos un receso de media hora, es la 1:08 y pues estaríamos regresando a la 1:40. Sí, me parece bien. Y también, y como lo dice el maestro Edgar Escobar, sería prudente que se quedaran. Recuerden quitar la imagen para que así centremos en nosotros, los que van a exponer, y que no se salieran de la sala, puesto que ya llegó al límite y no pudiera, a lo mejor sí dan oportunidades que se metan otro, y yo digo que se queden aquí para que, dicen que el que se fue a la villa pierde su silla, entonces ya no habría esta forma de que pudieran estar haciendo comentarios o interactuemos. Entonces vamos a quedarnos en la sala, mientras pues vayámonos por un cafecito, por unas quesadillas o por una pizza, y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Por ahí veo también al maestro Gustavo, y bueno, varios que luego se me escapan, al licenciado del Mundo, y también por allá de Cuixeo está Carolina, está, bueno, ya había dicho el maestro Fermín, Anayeli, la secretaria de Educación, el maestro Stephen, enlace jurídico, Leticia Mendoza, y bueno, tantos que les digo, no me tardaría. Entonces regresamos a la 1:45. Gracias. Gracias, doctor. En un momento nos conectamos. Saludos y ánimo, doctor Víctor Gutiérrez, por su desempeño. Bendiciones. Ahorita nos volvemos a ver.